Buenos días, hoy vamos a hablar de la historia de la aviación, desde el sueño de volar hasta los primeros vuelos. Empezamos. Se expone información básica para el piloto que esté aprendiendo a volar, así como los pilotos que estén buscando repasar datos históricos de la aviación. Esta presentación ofrece una breve historia del vuelo y la evolución de las aeronaves que surcan nuestros cielos. Desde tiempos prehistóricos, los humanos han observado el vuelo de las aves. La lógica dictaba que si los pequeños músculos de las aves podían levantarlas hacia el aire y sustentarlas, entonces los músculos más grandes de los humanos deberían ser capaces de duplicar la hazaña. A través del tiempo se han escrito historias de personajes capaces de emprender el vuelo. Tal es el caso del emperador chino Shun, que aprendió a volar como los pájaros. El Ramayana hindú menciona un carro celestial. El dios germánico Wotan poseía alas de águila, mientras Wieland, otra figura legendaria, escapa de la fortaleza de su enemigo, Nidung, mediante alas metálicas que construye tras inventar la primera forja. Sin duda, la leyenda más conocida es la de Ícaro, hijo de Dédalo, el constructor cretense del laberinto del Minotauro. Envidioso al ver que su discípulo Talos le aventaja en habilidad arquitectónica y escultórica, Dédalo le da muerte y huye de la isla con su hijo, para lo cual confecciona para ambos alas de plumas unidas con cera. Padre e hijo levantan el vuelo, pero Ícaro, cogido por la deliciosa exaltación del vuelo, quiere ascender hasta aproximarse al sol. El calor funde la cera de sus alas y el infortunado aeronauta cae al mar. Hoy en día sabemos que la temperatura disminuye en la troposfera a medida que uno asciende. Sin embargo, esta leyenda fue escrita con los conocimientos de la época. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci llenó las páginas de sus cuadernos de notas con esquemas de las máquinas voladoras propuestas. Se dio cuenta de que la fuerza humana era incapaz de sostener el movimiento batiente de las alas. Por ello, intuyó la necesidad de un mecanismo, una especie de resorte, que sustituyese a la musculatura pectoral enormemente desarrollada de las aves. Esta idea fue realizada en una serie de diseños que incluyeron un tornillo aéreo, antecesor del helicóptero, así como una especie de paracaídas. Sus proyectos, imperfectos, no obstante, señaló el camino correcto a los que vinieron después. En vez de alivianar al hombre, había que incluir nuevas fuentes de fuerza. Para 1655, el matemático físico e inventor Robert Hooke, quien aparece en la parte superior de la pantalla, concluyó que el cuerpo humano no posee la fuerza para energizar alas artificiales. Él creía que el vuelo humano requería alguna forma de propulsión artificial. Las locuraciones teóricas se suceden, pero todas parten de una premisa equivocada. Para volar, el hombre ha de valerse de un aparato construido de alguna sustancia más liviana que el aire. El primero en meditar sobre el problema fue el monje franciscano Roger Bacon, quien creía que el aire era una sustancia que cubría la superficie terrestre como una gruesa capa, sobre la cual un aparato volante podría deslizarse, tal como una bolsa sobre la superficie del agua. Roger Bacon es el que aparece en la parte inferior de la pantalla. Esta máquina debería tener la forma de un gran globo hueco de cobre u otro metal similar. Para darle linealidad, habría de ser adelgazado lo más posible. Este globo se llenaría con fuego líquido y luego desde un punto elevado se le permitiría ascender hasta llegar a la superficie del aire, donde se balancearía tal como un navío sobre el agua. Varios se sujetaron a sí mismos con alas y saltaron fuera de los riscos, en un esfuerzo por volar, pero cada falla motivaba preguntas que necesitaban ser respondidas. ¿Dónde estuvieron mal los aleteos? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué debemos hacer? Científicos e inventores ofrecieron soluciones, pero ninguno pudo añadir alas al cuerpo humano y planear como un ave. En la imagen aparece Albrecht Ludwig, quien pereció en el Danubio al tratar de imitar a los pájaros. El jesuita italiano Francesco Lana de Tarsi realizó experimentos acerca del peso del aire e inventa un aeroplano, compuesto por 4 gigantescas esferas de cobre de 1 milímetro de espesor, dentro de las cuales se hará el vacío, permitiendo así que se vuelvan más livianas que el aire y eleven una plataforma tripulada. Para concebir su idea, se basa en los experimentos del alemán von Guericke, quien poco antes inventa una bomba para extraer el aire. Claro
que el imaginativo italiano no concibe la fuerza de la presión atmosférica. Sus esferas, de delgado metal, al crearse el vacío en su interior, quedarían reducidas instantáneamente a un puñado de metal. No, no era ese el camino, pero se avanzaba. Los hermanos Montgolfier, Francia, 1783, poco antes de la Revolución Francesa. El aire calentado pierde densidad y, por lo tanto, peso. Fue el primer paso hacia la realización del sueño de la humanidad, abandonar la superficie terrestre para volar como los pájaros. A finales del siglo XVIII, los globos conquistaron los cielos. Los globos resolvieron el problema de levantamiento, pero este solo era uno de los problemas del vuelo humano. La capacidad para controlar la velocidad y dirección no había sido dominada aún. Los primeros dirigibles prácticos aparecieron a comienzos del siglo XX. El constructor más famoso de las gigantescas aeronaves fue el conde alemán Ferdinand von Zeppelin, cuyo dirigible poseía estructura de aluminio recubierta de tela y era inflado por hidrógeno almacenado en varios compartimientos independientes. Los primeros Zeppelins que transportaron pasajeros sobre el lago Garda en Suiza en 1910 alcanzaban la fantástica velocidad de 72 km por hora. Se le empleó frecuentemente en la Guerra Mundial. Pero, entre los aeróstatos o globos y el avión de los hermanos Wright, hay un siglo de investigaciones tenaces, de arriesgados experimentos y de constante trabajo para vencer los enormes obstáculos que impedían hacer volar un objeto más pesado que el aire, darle fuerza propia y dirigirlo. Fueron 100 años en que se ensayaron centenas de aparatos ingeniosos, algunos desprovistos de todo valor científico, pero cada uno aportaba un pequeño avance hacia el objetivo. Quien creía que el estudio de los papalotes desbloquearía los secretos del vuelo alado fue el inglés Sir George Cayley. Invirtió gran parte de su vida en buscar desarrollar un vehículo más pesado que el aire, apoyado por alas en forma de papalote. El padre de la navegación aérea, Cayley, descubrió los principios básicos sobre los cuales está fundamentada la ciencia moderna de la aeronáutica, construyó lo que se reconoce como el primer modelo volador exitoso y probó el primer avión de transporte de hombres de tamaño completo. Para el medio siglo después de la muerte de Cayley, incontables científicos, entusiastas del vuelo e inventores trabajaron hacia construir una máquina voladora energizada. Hombres como William Samuel Henson, quien diseñó un enorme monoplano que estaba propulsado por un motor de vapor alojado dentro del fuselaje, y Otto Lilienthal, quien probó que era práctico el vuelo humano en las aeronaves más pesadas que el aire. Trabajaron hacia el sueño del vuelo energizado. Lilienthal demostró la potencia ascensional de las alas. Sueño convertido en realidad por Wilbur y Orville Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el 17 de diciembre de 1903. Los constructores de bicicletas, hermanos Wright, de Dayton, Ohio, habían experimentado por 4 años con papalotes, su propio túnel de viento hecho en casa y diferentes motores para energizar su biplano. Su biplano, The Flyer, combinó un diseño inspirado e ingeniería con una capacidad de construcción superior. Para la tarde de diciembre 17, los hermanos Wright habían volado un total de 98 segundos en 4 vuelos. La era del vuelo había llegado. Bien, hemos llegado al final de este video. Más adelante subiré otros describiendo el desarrollo de la aviación en sus múltiples facetas. Muchas gracias, suscríbete.